habrá algunos amantes o US lovers que siguen amando el sueño americano y que te podrían decir, Jesús, lo que pasa es que se nos salió de las manos. Retomemos la década de los años 70 o de los años 80. Nosotros, pues me imagino que éramos niños, pero yo recuerdo perfectamente que por ejemplo, familiares, me imagino que tú tienes familiares y muchos de los que nos están viendo pues tienen familiares en Estados Unidos y que se iban en Estados Unidos y decían, bueno, pues es que allá lavando baños ya gano bastante bien y otros pues es el país de las oportunidades y lo veíamos tanto en las películas como yo lo vi en la vida real, pues efectivamente la clase media baja pues tenía su horno microondas nuevo, su coche nuevo, no de lujo, pero tenía muchas cosas nuevas. ¿Qué le pasó a todo ese sueño americano? Simplemente fue porque se le salió de las manos, lo descuidaron, o finalmente el capitalismo fue tan depredador que pues se comió eso y no lo vieron, no les importó, sí les importó. Y ese es por un lado. Y por el otro lado, pues sí, conozco gente que recibe su pensión y son unas pensiones que son, pues ni soñarlas en los países de Latinoamérica y pues ya están jubilados y reciben su pensión de $3,000, $4,000 al mes y dices, oye, pues ¿qué y esos te dirían, no, pues Jesús, pues mira, estamos viviendo, somos viejitos y tenemos nuestra lana y hasta le prestamos a nuestros nietos. ¿Qué hacemos con este tipo de gente? Porque ellos también siguen alimentando el sueño americano, aunque pues ya está más que pesadilla, pero bueno, Jesús. Mira, querido Roberto, recientemente estuve en un pueblito cerca de Portland, en el estado de Oregon, y ahí algunas personas nos comentaban justamente que las pensiones del trabajador promedio andaban como entre 1,800 y $2,000, trabajadores de clase media y media baja. Las pensiones efectivamente de 3 o 4 mil dólares son de círculos un poco más privilegiados, y ya las que son de $6,000 para arriba, pues son las del mundo ejecutivo o los de la política, ¿no? Pero Roberto, incluso esas pensiones acá en Estados Unidos ya no les sirven ni siquiera para pagar una renta. Mi esposa Sonia y mi madre fueron recientemente a Israel, ya sabes, al concepto de la Tierra Santa, Jerusalén, Hebrón, Jericó, etcétera, y se encontraban a turistas estadounidenses que les platicaban, ya señores mayores de 60, que les platicaban que ellos mejor preferían irse a viajar, porque viajando, por el tipo de cambio, les era más barata la vida pagando Airbnb, pagando hostal y pagando hoteles. Dice, eso sí, nos quedamos un mes, 2 meses y luego a Costa Rica y luego para Colombia y luego otros 2 meses en México. O sea, ya es un turismo. Y hay gente que lleva incluso 3 o 4 años viajando. Y cuando les dices, wow, qué aventurera, qué aventurero, te dicen, no, es que andar rentando y andar viviendo por acá nos es más barato que quedarnos en Estados Unidos, porque acá las rentas de una casa de 3 habitaciones, etcétera, no cuesta menos de $2,000. California No, es carísimo, Illinois carísimo, bueno, Nueva York inalcanzable, hasta un departamento en San Diego, por ejemplo, te está costando más de $1,500 la mensualidad. Entonces, una persona que recibe 1,800 o $2,000 de pensión, o incluso 3, 4,000, Roberto, que recibiera, le es muy complicado poder pagar y tener además aseguranza de coche, aseguranza para el retiro, estos planes que en México le llamamos Afores, planes para el retiro, para la vejez, les es muy complicado el tener, Roberto querido, pues ya cuando tienes más de 60 años, el tener acceso a un servicio decente, ya no digamos de calidad, a un servicio médico, porque luego muchos dicen, bueno, tienes el Medicare, tal, tal, pero te cubre ciertas cosas. Si caes en desgracia de una enfermedad crónica que además sea agresiva, tienes de tres escenarios: o morirte con el dolor que eso significa, físico y espiritual, quedarte en la calle porque se te acaba el ahorro que hayas construido durante toda tu vida, de plano, o de plano regresarte para tu país. Pero si luego en tu país, desde que te desconectaste hace tiempo, pues no tienes ya una base de capital social, se vuelve muy, muy oscuro el panorama. Ahora, las personas mismas de acá de Estados Unidos, los que no son migrantes,
te dicen, nosotros preferimos migrar ya como pensionados o como jubilados a un país en donde los costos fijos sean menores, porque de plano aquí nos comen la pensión y como muchos ya no tuvieron hijos o los hijos ya están completamente desconectados y su capital social, que esa es otra cosa del liberalismo salvaje, Roberto. Todavía en países como el nuestro, México, en América Latina en general, la familia sigue siendo muy importante, uno de los principales canales de que te proveen capital social. Para la gente que no está tan familiarizada con estos conceptos, hablar de capital social significa de la construcción de redes de autoprotección, el amigo, el compadre, la familia, mis hermanos, etc. Pero ¿qué pasa, Roberto? Tu mamá te presta, si estás en apoyos, tu mamá, tu tía te prestan, tu hermano y pues construyes, ¿no? Pero allá. Eso en la cultura anglo no sucede. Lo están apenas empezando a replicar las culturas asiáticas y las culturas latinoamericanas con estos círculos, estas redes de autoprotección de la sociedad. Pero desde el Estado y desde el mundo empresarial, esa praxis anglosajona es inexistente. ¿Y qué pasa, querido amigo? Cuando llegas a cierta edad en donde ya se te murieron tus hermanos, ya se te murieron los de arriba, los padres, los tíos, los que ayudaban de alguna manera a enfrentar una crisis cuando apenas iba uno consolidándose laboralmente, pues se vuelve una tragedia. Por eso muchos de los boomers y de la generación X, pues prefieren irse para otro lado. Y es irónico porque, Roberto, pues eso te habla de la degradación del sistema. Es decir, cómo las élites han llegado a construir un sistema tanto adentro como fuera, en donde ya no hay garantía de como sucedía, por ejemplo, en los años 80, antes de que se implementara de manera cruda el neoliberalismo, de que el ABC, crezco, estudio, encuentro trabajo, me quedo ahí trabajando 30, 40 años o emprendo un negocio y al rato voy a conseguir una pensión que me permita tener una vejez digna. De eso me parece que estuviéramos hablando de algo que sucedió hace muchísimas décadas y que probablemente sea difícil regresar a ellas.